Muy buenos días, tardes o noches donde quiera que nos estén enlazando, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, desearles un gran inicio de año. Este 2020 debe de venir con mucha fuerza. Y bueno, les deseo todas mis buenas vibras para todos ustedes que nos siguen en nuestra página oficial y en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias por el apoyo. Y bueno, el día de hoy venimos a platicarles, como habíamos comentado, un pequeño ejercicio para que entendamos cómo podemos evaluar una operación, una actividad a través de la siguiente metodología que vamos a ver aquí, que es de España, la metodología, y bueno, prácticamente aplicaría para las evaluaciones de carga manual directamente. Recuerden que la norma oficial mexicana que está entrando en vigor, pues prácticamente la parte 1 nos habla directamente de la carga manual. ¿Pudiéramos cumplir con la norma a través de esta evaluación que vamos a ver el día de hoy? Sí, claro que sí, es una metodología que está estudiada, que está implementada y que bueno, prácticamente se ha estado utilizando muchísimo en Europa. Entonces bueno, vamos a iniciar. Nuevamente les agradezco que estén aquí. Mi nombre es Ariel Sánchez, como saben residimos aquí en Aguascalientes y bueno, vamos a comenzar con el tema, ¿no? Bueno, prácticamente el método que vamos a analizar el día de hoy es el método HINTS y prácticamente es el método o esta guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos para el levantamiento de las cargas manuales. ¿Sabían ustedes, compañeros? Estas son estadísticas que les estoy ofreciendo directamente de Europa, de España. ¿Sabían ustedes que el 20% de las lesiones o incidentes directamente asociadas, 20% de todo este 100%, son directamente asociadas a las lesiones por carga? ¿En dónde? ¿En qué zona? Directamente son lesiones que son del torso y lumbares, tanto obviamente frontales como posteriores. Y prácticamente, bueno, ¿por qué nace entonces el estándar de ergonomía? Yo les comentaba en la clase pasada que tuvimos online también aquí por Facebook Live, que prácticamente tenemos que evaluar tres factores, que es la tríada ergonómica: el factor humano, el factor de la maquinaria y el factor del medio ambiente. Entonces, pues prácticamente si nosotros no tenemos una evaluación, no tenemos una identificación de peligros, de riesgos ergonómicos en nuestro centro de trabajo, pues bueno, esto va a conducir directamente a que no tengamos un control y tengamos, por supuesto, incidentes y enfermedades laborales. Entonces es importante tomar nota de todo lo que te voy a comentar aquí. Es un método que es bastante conocido. Terminando la sesión vamos a ver también algunas referencias donde puedes encontrar la información, es totalmente gratuita. Nosotros nos ponemos a tu disposición directamente para explicarte a través de un método práctico y que puedas entender directamente cómo vamos a hacer esta evaluación. Entonces, prácticamente el preámbulo de todo esto es: se accidentan las personas y tenemos enfermedades laborales derivadas de factores de riesgo ergonómico. Hay que identificarlos y cuando los tengamos identificados, todas nuestras actividades tenemos que tenerlas identificadas, pues tenemos que definir directamente cuál es el método que nosotros estaríamos implementando para una evaluación de carga y de postura. Esta evaluación, como yo les comentaba, es de carga manual. Entonces, prácticamente esta evaluación, muchachos, compañeros, es importante que sepamos, es una serie de pasos sistematizados, es un procedimiento que debemos de seguir al pie de la letra. Consta de 13 pasos. El primero de ellos es el fundamento. Nos dice el estándar que prácticamente nosotros debemos de considerar las cargas que estén por encima de 3 kilos. Primero que nada, si mi carga pesa más de 3 kilos, automáticamente podemos utilizar el método que estamos relacionando aquí directamente en la sesión. De 3 a 25 kilos es lo que nos marca el estándar. Segundo, siempre debemos de pensar, muchachos, que cuando nosotros estamos haciendo una identificación, una evaluación de riesgos, pues tenemos que pensar en siempre automatizar procesos, en siempre dar el paso hacia adelante. Recuerda que aunque tú hagas una evaluación de cargas, aunque tú hagas una evaluación de posturas, siempre va a existir el riesgo
ergonómico ahí va a estar y va a depender mucho de la persona. Tú puedes capacitar a la persona en cuanto al método de trabajo, en cuanto al método para levantamiento básico de cargas, pero si él decide no respetarlo, pues desafortunadamente puedes presentar un incidente, o si lo hace por mucho tiempo, pues puede ser algo crónico, ¿no? Ya nos vamos a una enfermedad. Entonces es importante comentarlo, ¿verdad? El segundo paso es, siempre tenemos que tener en mente que tenemos que hacer modificaciones para automatizar nuestros procesos. En base a esto, este pequeño fundamento, pues bueno, lo siguiente sería, el tercer paso es conocer la operación. Tú puedes tener el tiempo disponible que necesites para observar esta operación y tienes que definir o tienes que tener a la mano esta información que te voy a seguir comentando. La primera es el peso real de la carga. ¿Cuánto es lo que pesa lo que está cargando la persona? La duración de la tarea. Es importante comentarte que es el tiempo real de la carga, la manipulación y también de los descansos. Ahorita más, conforme vayamos pasando la sesión, te voy a ir explicando por qué. Tercero, el desplazamiento vertical de la carga. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy en una posición, en esta posición que yo estoy tomando, compañeros, ¿desde dónde voy a tomar mi carga y hasta dónde la voy a estar desplazando? Es importante también conocer esas distancias. Adicional, también podemos conocer las distancias, tanto, te acabo de comentar, la vertical como la horizontal. Va a haber operaciones en las cuales pues no solamente puede ser hacia adelante, sino también puede ser hacia arriba. Es importante conocerlo. Siguiente, el giro del tronco es muy muy importante. ¿Cómo puedes hacer muy visual tu evaluación y directamente la identificación de este factor? Prácticamente te va a ayudar muchísimo que veas hacia dónde están alineados tus piernas, y posteriormente puedes obviamente tú verificar a través del giro del tronco hacia la izquierda o la derecha, o también giro de tronco y abducido, ¿no? Entonces, importante, tenemos que por favor verificar el giro del tronco. Siguiente, el tipo de agarre de mi contenedor o de mi material que yo estoy manipulando, ¿sale? La duración de la manipulación directamente de la operación, la frecuencia de la manipulación y la distancia de transporte de la carga. Comentábamos en un momento que debemos de conocer el desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento es uno, desde dónde lo tomo, a dónde lo pongo, y va a haber ocasiones en que tú tienes que tomar la carga, colocarla tal vez en un strike zone y posteriormente dirigirte hacia una zona de un punto A a un punto B. Es importante también conocer estas distancias de transporte de la carga. Muy bien, ese es el paso número 3. Teniendo ya estos datos completos, el siguiente paso es el número 4, y es identificar las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo que no se están cumpliendo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos que el operador debe de nada más estar cargando, es un ejemplo, 240 piezas al turno, pues bueno, tú llegas a hacer tu observación de operación y detectas que realmente no está haciendo 240 piezas. Tenemos una sobreproducción o un sobreinventario, o necesitamos hacer sobreinventario y el operador está cargando 300. Entonces es una desviación a tu sistema, es importante que lo veas. O que rediseñaron el área sin avisarte y que limitaron el espacio que tiene el operador para poder hacer las manipulaciones, o le colocaron una maquinaria adicional que tal vez le está estorbando, etc. Es importante que observes directamente la operación. El número 5 sería determinar las condiciones del trabajo que directamente pueden pues no cumplir, pero directamente con la persona. También es importante tener en cuenta el factor humano. Número 6, el grado de protección. Un porcentaje de grado de la protección. Ahorita te voy a explicar directamente con el ejemplo de qué se trata. Voy a ir sobre la marcha explicándote. Muy bien, el siguiente paso sería, bueno, calcular el peso aceptable. Todo esto me va a llevar, todos estos datos que te estoy comentando, me va a llevar a hacer una ecuación, una fórmula,
el cual me va a ayudar a calcular el peso ideal que debe de cargar la persona durante esa actividad. Entonces tendríamos que calcular el peso aceptable, posteriormente hay que comparar ese peso aceptable, que es un cálculo como te comentaba, y adicional compararlo con el peso real de la carga, ¿vale? Ahorita te voy a ir explicando como te comentaba. Posteriormente a esos pasos me voy a ir al cálculo de peso de transporte o de transportación. Yo te comentaba hace rato, ¿verdad? Y es importante que lo veas. Vamos a suponer que mi carga no excede, o dentro de este estándar que te estoy comentando, está dividido en dos. Es un riesgo tolerable y un riesgo no tolerable. El riesgo tolerable me comenta en el estándar, que lo vamos a ver un poco más adelante, me dice que no es necesario, en teoría no es necesario hacer una remodelación, una modificación al proceso, a la maquinaria, etcétera, a tu medio ambiente, porque en teoría no genera una lesión directamente al operador. Y está el no tolerable, el cual pues no me lo acepta automáticamente y debo de hacer modificaciones para que la persona no se me enferme directamente en esa operación. Entonces, puede ser que cuando calcules, hagas esta ecuación, pues te salga dentro del rango, pero también hay que considerar cuánto es lo que el compañero o el operador está caminando durante este ejercicio. También nos dice el estándar, ¿verdad? Y es objetivo comentarlo, que si tú cargas tal vez 3 kilos, que no sale, está dentro apenas del estándar, pero tal vez la frecuencia con lo que lo haces y el caminado es demasiado. Entonces es importante también hacer un cálculo para cuánto estás transportando. Muy bien, excelente. El número 10 sería pues analizar los factores individuales de la evaluación cualitativos. Todo lo que te estoy explicando ahorita fue pues toda la evaluación cuantitativa. Ahora nos vamos a ir directamente a los factores cualitativos, que también te los voy a estar explicando directamente, como por ejemplo puede ser ruido, algún factor medioambiental, o puede ser directamente características individuales de la persona o de la operación. Te los voy a estar comentando, ¿no? El siguiente sería, ya hice mi evaluación, ya hice mi análisis, establece medidas correctivas. Me salió no tolerable, necesito medidas correctivas, las establezco. Siguiente paso sería aplícalas, y el último paso es, ¿qué crees? Hay que volver a evaluar la operación. Obviamente hay que comparar el antes con el después, ¿vale? Y obviamente va a haber una significancia pues que nos va a estar dando la siguiente evaluación. Por supuesto que si aplicas medidas de control, tú lo vas a ver reflejado en la siguiente evaluación. Muy bien, hasta aquí es el procedimiento a seguir directamente en cuanto a cómo se debe de realizar esta evaluación. Realmente la evaluación es muy rápida, es sencilla. Para personas o empresas muy grandes, pues bueno, eso es una buena opción. La verdad es que es muy rápida. Recuerda que es una evaluación global, te va a dar una evaluación, me refiero global en cuanto a la operación que se está haciendo, y te va a definir el peso recomendado que debe de cargar esa persona en esa operación, ¿vale? Si esa operación pues es mixta, es importante decir que tendrías que evaluar elemento por elemento, ¿ok? O que el operador haga 1 o 3 operaciones, pues es importante decirte que las tendrías que evaluar separadas y dar contramedidas para cada una de ellas, ¿vale? Entonces, pues bueno, siguiendo con el estándar, vamos a ver un pequeño video. Quiero que lo observes, y es importante que veas cuál es la cinemática, qué está haciendo el operador, sé muy observador, y de ahí vamos a realizar el pequeño ejercicio. Entonces voy a ponerte el video. Como puedes observar, es una operación la cual es una carga manual. El operador realiza la carga directamente de un pallet lleno de estos bultos o este material, la coloca posteriormente en una banda transportadora, y como puedes observar en la operación, directamente en esta operación, puedes observar que él necesita empujar la carga para que llegue a su destino, ¿vale? Así es como está diseñada esta operación.
quiero que por favor observes algo. Y eso nos va a llevar al siguiente paso. Observa todas las posturas. La primera postura esa postura que estamos viendo en este momento, si te fijas, su grado de inclinación del tronco hacia adelante, pues es relativamente no corta, pero está entre 30 y 50 grados. Y posteriormente, como va avanzando el pallet, o como va vaciando ese pallet, pues obviamente va tomando de más abajo y sus posturas van empeorando. Muy bien, hasta aquí vamos a parar el video. Es importante que veas todos los movimientos que está haciendo. Ya pudiste notar cuánto es el peso de la pieza. El peso de la pieza son 25 kilogramos, lo que pesa cada bulto o cada contenedor que él está manipulando. Muy bien, derivado de esto, sigue el primer cálculo que nosotros tenemos que realizar, y el primero de ellos es el peso teórico. Ahora vamos a ver la postura y la distancia a la que está relacionado directamente, como te acabo de decir. Primero que nada tenemos que validar la altura a donde él está tomando su carga y la distancia también vertical a la que la está tomando. Puede ser, recuerda, puede ser vertical o puede ser horizontal, cualquiera de las dos. ¿Cuál es la que debes de tomar? Yo te comentaba, observa muy bien, la primera postura que él realiza es entre 30 y 50 o 60 grados, y la siguiente postura, bueno, él realiza una postura muy forzada, la cual está por encima de 45 grados. Entonces, ¿cuál deberías de tomar? Recuerda, en los factores o en las evaluaciones ergonómicas debes de tomar siempre el peor escenario. Entonces, yo me iría con la postura que tiene a más de 45 grados. Puedes observar también en el video que el operador está de frente a la banda transportadora, y cuando él está realizando o va a realizar la carga, hace un giro, por supuesto, se puede ver que hace un giro, y esa es la distancia que yo voy a tomar a donde está pues realizando la toma, ¿no? Entonces, sería la carga, y vamos a hacer un aproximado, va desde el nivel de piso, si te fijas, casi está a nivel de piso. Entonces yo voy a tomar esta sección, que es directamente a la altura de la pantorrilla, y como puedes observar en el video, va directamente asociado a una distancia prolongada. Entonces, haciendo el encuadre, la altura de la pantorrilla a lo más lejano es 8 kilogramos. Ese sería el peso teórico que debería de estar cargando la persona. Este es el esquema en general que maneja el estándar. También te voy a dar el link donde puedes ver las imágenes directamente, no te preocupes, pero es importante que veas que mis valores, maneja 5 valores en cuanto a altura. Es la altura de la vista, la altura encima de los codos, debajo de los codos, altura del muslo y la altura de la pantorrilla. Y maneja los dos estándares de distancias, que uno es cerca del cuerpo y el otro es lejos del cuerpo. Es importante que lo veas. Entonces, tomando la postura del trabajador, lo más lejano son 8 kilogramos donde toma la caja. ¿Estamos de acuerdo? Siguiendo con el estándar, esta es la ecuación que debemos de, pues nosotros darle seguimiento para calcular cuánto es el peso aceptable, pues que debe de cargar la persona. Yo te decía hace rato, tenemos que calcular el peso aceptable y lo debemos de comparar con el peso original o el peso real de la carga. Esa comparativa me va a generar pues un resultado, el cual me va a generar que sea un riesgo tolerable o un riesgo no tolerable. Entonces, siguiendo con la fórmula, puedes observar que nuestra fórmula es la siguiente. El peso aceptable es igual al peso teórico por FP, por FD, por FG, por FA, por FF, donde se llaman factores, ¿vale? Entonces es importante que lo sepas. Primero que nada, FP es el factor de la población protegida. Ahorita vamos a ver el estándar y te voy a explicar qué es. FD es el factor de la distancia vertical, factor de giro FG, factor de agarre FA, y FF es el factor de la frecuencia. Entonces, vamos a entrar en el primer factor
de corrección que nosotros vamos a ver, y el primero de ellos es el factor de población protegida. ¿A qué se refiere esto? Tenemos tres estándares que nos marca pues el sistema, ¿no? El primero sería el nivel de protección, que es general, mayor protección o trabajadores entrenados. Puedes observar que el siguiente es % de la población protegida, y me manejo 85-95, y posteriormente solo trabajadores con capacidades especiales, ahorita lo voy a explicar, y mi factor de corrección, que es el que yo voy a estar tomando. Entonces, este estudio se basó, o me dice que está basado y que puede proteger en general al 85% de la población que se expone a los riesgos en las cargas manuales. Por eso es que el primer factor es 85%. Si tú decidieras hacer que tu factor fuera de 95%, que protegieras el 95% de tu población en tu centro de trabajo, puedes observar que baja el 40% automáticamente. Este factor de seguridad es muy bueno y te ayuda a calcular, pues obviamente de mejor manera, ¿no? Normalmente como nosotros lo manejamos, o como tú lo puedes manejar al principio, es de manera general. Y viene esta sección que es importante decirlo: solo trabajadores con capacidades especiales. Se refiere directamente a que tu operador esté entrenado, calificado y sepa hacer la actividad, y tenga, por supuesto, tenga experiencia haciendo esa actividad. Eso se refiere a que tengas un trabajador con capacidades especiales o que esté entrenado. Punto importante: si vas a tomar este rubro, que es 1.6, puedes observar que aumenta drásticamente a 1.6 el factor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado. Si realmente tu operador no es un trabajador que esté entrenado, que tiene experiencia, etcétera, el resultado de tu evaluación puede afectar directamente a la salud de tu operador. Es importante que lo consideres. Si realmente cumple con las características, puedes tomar ese factor. Si no, no arriesgues a los trabajadores, ¿vale? Siguiente factor de corrección, pues bueno, es el factor de la distancia vertical. ¿Y a qué se refiere? Es el punto, compañero, yo te comentaba, es el punto donde yo tomo, y posteriormente de donde tomo a donde dejo. Vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿no? Veíamos en el video, estamos de frente, este es mi conveyor de rodillos. Él hace su giro, toma de una distancia aproximadamente, ¿verdad?, de 50 centímetros, toma la caja y la deja aquí. Entonces, de este punto A este punto B, o al revés, como lo quieras tomar, de este punto A a este punto B son 50 centímetros. O puede variar, depende de cuántos centímetros sea, pues es el factor de corrección que tú vas a estar tomando directamente para aplicar tu ecuación, ¿vale? Es muy sencillo. Siguiente factor de corrección que debes de tener, tu factor de giro. ¿Cómo lo vas a calcular? Haz una línea imaginaria que va de los tobillos, el que une los tobillos en posición. El operador, has visto o viste en el video que cuando está de frente tiene los pies juntos. Esa es la línea divisora, y de ahí hacia donde toma la caja y donde se alinean mis hombros, ese va a ser mi giro o mi radio de giro. Nosotros podemos observar realmente en el video que el trabajador está girando más de 90 grados. ¿Cómo lo puedo observar? Recuerda, te va a dar una guía muy buena el hecho de que los pies están siempre volteando hacia enfrente, tiene poco espacio el trabajador, por eso es que hace este giro. No alcanza él entonces a girar completo. Es importante que lo veas. Entonces, en nuestro ejemplo, pudiste observar que nuestro trabajador está muy girado a más, de 90 a más, y bueno, el factor es 0.7. Vamos a ir tomando estos factores, por favor, toma nota. Siguiente factor, el factor de agarre. El factor de agarre lo define en 3 estándares. El primero es agarre bueno, agarre regular y agarre malo. Y puedes observar las siguientes imágenes. El agarre bueno es contenedores, cajas, material, etcétera, que esté diseñado para que puedas agarrarlo de manera pues óptima, que no te lastimes, que no resientas pues el estar cargando, y que tengas por supuesto una buena sujeción de esa carga. Puedes observar en el ejemplo que estamos viendo en el video que el operador
tiene sus dedos, el segundo rango es los dedos, mis falanges a 90 grados. Él hace este movimiento para poder cargar las cajas. Entonces, nuestro trabajador estaría en regular o agarre regular, regular medio, ¿verdad? Y el factor de corrección que vamos a tomar es el punto 95. El agarre malo en este caso sería que mi caja, que mi material no me permita poder tomar la caja tal vez por las asaderas, tal vez porque está muy voluminoso, porque tiene diferentes formas, etcétera, y no me deja poder lograr. Lo único como lo puedo yo transportar es haciendo presión en los laterales, ¿vale? Entonces, en nuestro ejemplo, nuestro operador tiene un agarre regular. Siguiente factor es el factor de la frecuencia. Este factor de la frecuencia tienes que determinarlo por dos cuestiones. La primera es la frecuencia de la manipulación. Cada cuánto él está manipulando. Nosotros hicimos un pequeño cálculo derivado del video, lo podemos hacer y dura entre 8 y 15 segundos. Tomamos el valor más alto, que son 15 segundos, entonces él realiza 4 manipulaciones por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si realiza 4 manipulaciones, tú lo puedes ver aquí en el estándar, está marcado. Primero me marca 1 una vez cada 5 minutos, 1 por minuto, 4 por minuto, 9 por minuto, etc. Y de este lado me da la duración de la manipulación. Esto se refiere al periodo del turno completo. ¿A cuánto estoy exponiendo mi trabajador? El primer estándar es menos de 1 hora al día, el segundo es entre 1 hora y 2, y el tercero es entre 2 y 8 horas al día. Nosotros decidimos tomar, por ejemplo, en este caso, dijimos que son 15 segundos lo que tarda, son 4 piezas por minuto, y decidimos darle el valor de que lo hace entre 1 a 2 horas. Entonces el valor que nosotros estaríamos obteniendo es 0.72. Ya teniendo todos nuestros valores, pues vamos a definir lo siguiente. Fíjate bien, aquí es donde necesito que tomes nota. Es importante que, como te comentaba, nuestro resultado de evaluación me va a dar en un riesgo tolerable o en un riesgo no tolerable. Y es aquí donde se compara. Cuando nosotros hacemos nuestra ecuación, nos va a resultar directamente nuestro peso aceptable, que es el cálculo que nosotros tenemos que hacer, y el peso real. Entonces comparamos. Si mi peso real es menor o igual a mi peso aceptable, automáticamente yo voy a colocar que mi riesgo es tolerable y que mis medidas correctivas no son necesarias. No son necesarias, y por eso pone este pequeño paréntesis, ¿verdad? Y fíjate lo que dice la técnica, o lo que dice el estándar. Dice que debe recordarse que cualquier manipulación, yo te comentaba que el riesgo ergonómico está ahí directamente, supone algún riesgo, aunque se considere tolerable o por más mínimo que sea, ¿vale? Entonces por eso es que tiene ese pequeño asterisco ahí. Y si mi peso real es mayor a mi peso aceptable, va a dar un riesgo no tolerable, y bueno, las contramedidas tienen que ser inmediatas, ¿no? Vamos al ejemplo que nosotros veíamos y que estamos adoptando directamente del video. Esta es la fórmula, recuérdalo. Peso aceptable es igual al peso teórico. El peso teórico lo vamos a calcular a través de mi gráfica, ¿te acuerdas? De la gráfica donde vemos la altura y la distancia de la toma, la que está tomando el trabajador. El siguiente es el peso, el factor, los factores que vamos a ir, o que nosotros fuimos calculando a través de nuestras gráficas, ¿no? Yo por supuesto que ya tengo el ejercicio hecho para que sea más rápido y comprendible, y fíjate cómo da de resultado. El peso aceptable, nuestro peso teórico fue de 8 kilogramos, ¿recuerdas? Altura, la menor y lo más alejado, nos dio 8 kilogramos, entonces nuestro peso teórico es 8 kilos. Nuestro primer factor nos dio en 0.6, ¿qué es? Recuerda, factor de la población protegida. Factor de la población protegida, factor de la distancia, nos dio 0.91, el factor de giro, girado más de 90, recuerda, 0.7, el factor de agarre, recuerda que era el intermedio,
y el factor de frecuencia, que son 0.72. Todo esto haces una multiplicación y te va a dar el siguiente resultado, que es pues 2.09 kilogramos. ¿Qué me dice el estándar? Me dice que bueno, el peso aceptable para que ese operador esté realizando las cargas manuales de 1 a 2 horas con 25 kilogramos debería de pesar no con 25 kilogramos, dentro de 1 a 2 horas, en ese periodo de tiempo y con esa frecuencia debería de ser de 2.09. Entonces puedes observar directamente la no correlación que lleva 25 kilos que yo tengo estandarizado y que el operador está realizando en este momento al peso aceptable que me salió de 2 kilogramos. Está súper disparatado, ¿vale? Entonces lo siguiente sería hacer la comparación. ¿Recuerdas que te dije? Hay que comparar mi peso real es 25 kilogramos contra mi peso aceptable de 2.43. Hago la comparativa y me genera directamente pues el resultado, ¿verdad? Mi peso real es mayor al aceptable, es un riesgo no tolerable y las contramedidas deben de ser necesarias y rápidas. ¿A qué se refiere o qué contramedidas son las que deberíamos de aplicar? Obviamente va a depender de cada operación. Puedes colocar, en este caso práctico directo, pudieras colocar una mesa de levante en el cual el operador tal vez da un clic, sube la mesa de levante, toma a mejor posición, a posición strike zone, y posteriormente coloca aquí. O también puedes diseñar una mesa que tal vez sea fija, pero que esté en otra posición, para que el operador también impactes en el giro. En vez de que haga el giro 90, tal vez el operador va a hacer nada más el giro casi a 60 grados. ¿Me explico? Entonces, como tú vayas impactando, vayas definiendo tus contramedidas, pues obviamente va impactando directamente ahí, ¿vale? Entonces, de esta manera hasta aquí es como nosotros calculamos o hacemos el cálculo del peso aceptable, lo comparamos y nos da el resultado. Y el resultado de este ejercicio es que en esa operación pues es un riesgo no tolerable, el cual puede llegar ¿a qué? A enfermar a nuestro colaborador, ¿vale? Yo te comentaba hace rato algo muy importante y debes de tenerlo muy en cuenta. Va a haber ocasiones en que tus evaluaciones ergonómicas salten a la luz como riesgo aceptable. Entonces, ¿quiere decir que mi operador no está expuesto a los riesgos? ¿O que tal vez no tenga un riesgo pues de sufrir una lesión? Por supuesto que sí. Por eso es que el estándar me pide también calcular el peso total transportado diariamente. Yo te comentaba hace rato, ¿verdad? Que tenemos que calcular de una distancia A a una distancia B cuánto es lo que está caminando. En el ejemplo que nosotros vimos ahorita, tú pudiste observar algo y ¿por qué no lo calcularíamos ahorita aquí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo directamente de este, pero es importante que veas que cuando él toma del pallet hacia su